Bueno, muy buenos días tengan todos. Qué bendición verles otra vez, tanto en casa como los que estamos aquí. Hoy parece ser que también el frío hizo sus estragos, ¿verdad? Pero hay que aprovecharlo. De por sí, digo, todo el año la tenemos caluroso y nos regalan un poquito de fresco, pues no es ustedes, pero al menos el que hayamos pasado un 24, un poquito con frío, pues creo que para algunos espero que haya sido de bendición, ¿no? Si a algunos les afectó, discúlpeme por la expresión, pero es que para los que nos gusta el frío, pues estuvo delicioso, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a capítulo 2 de Lucas, ¿ok? Para ver un canto más en esta mañana. Estamos ya a punto de concluir nuestra serie, Un Canto de Esperanza. Falta este domingo y el 31 de diciembre, que no se lo pueden perder. No sé quién tuvo la oportunidad aquí de disfrutar el servicio del 24. Tratamos de tener un tiempo especial como familia, con el coro, con los cantos, con los hermanos que participaron. En fin, literalmente fue un servicio especial. Y bueno, lo esperamos para nuestro servicio de fin de año, que también será de la misma manera virtual, y con lo que ya cerraremos esta serie de Un Canto de Esperanza para continuar estudiando la parte final de la primera carta de Timoteo. Muy bien, entonces vámonos a el capítulo 2, versículos 25 al 35, un canto más, un canto de esperanza que he titulado en esta mañana, Un Canto de Esperanza que nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Y aquí empiezo como siempre con una preguntita. ¿A quién de aquí no le han cumplido alguna promesa alguna vez? Por ahí algunas hermanas dijeron, siempre, pastor. Bueno, creo que el cumplir promesas es algo que a lo mejor no a muchos se nos da, ¿ok? Y tal vez a otros, pues sí, se les conoce como hombres y mujeres de palabra. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Como alguien que cumple sus promesas realmente? ¿O como alguien que hasta el día de hoy está con el te prometo que ahora sí, hoy sí, apenas se acabe ahorita el periodo de Navidad, ahora sí te lo prometo? Bueno, lo cierto es de que hacer una promesa pues conlleva una carga, una responsabilidad, porque no solamente estamos diciendo lo que vamos a hacer, sino que estamos generando esperanza en alguien que va a recibir esa promesa. Y es por eso que titulé de esta manera este sermón, para estudiar este canto que se encuentra aquí y que lo entona un personaje muy interesante como es Simeón, ¿ok? Así que para que nosotros podamos entender cuál fue el propósito de este canto de Simeón en este fragmento de la Escritura, vamos a estudiar los siguientes versículos a través de 3 requerimientos. Estoy tratando de buscar la palabra como que más le hiciera clic a esto, pero 3 requerimientos para poder disfrutar de las promesas de Dios, así como Simeón disfrutó de estas promesas. ¿Estás listo para anotar? Ok, primer requerimiento, necesitamos conocer las promesas. ¿Okay? Necesitamos conocer cuáles son las promesas. Segundo requerimiento, necesitamos conocer quién hace las promesas o a quién hace las promesas, ¿ok? Y el tercer requerimiento es, necesitamos conocer las implicaciones de las promesas, ¿ok? Entonces, necesitamos conocer cuáles son, quién las hace y cuáles son sus implicaciones, ¿ok? Así que vámonos con el primer requerimiento, que es necesitamos conocer las promesas. No sé si te ha pasado a ti, pero una de las experiencias más frustrantes que, dicho sea de paso, como que me ha pasado mucho en mi vida, es de repente estar platicando con un grupo de personas y estar escuchándolas diciendo, oye, sí, buenísimo, porque fíjate que no sé qué, y así como que el chismosín se hace como que, ¿perdón, qué están hablando? No, estamos hablando de los beneficios que trae el ser socio plus de no sé qué de tal lugar, ¿no? O el no sabías que si tienes tal seguro con tal aseguradora, además tienes. No hay nada más frustrante del corazón que estar escuchando personas que están disfrutando de un beneficio que yo tengo, pero por desconocerlo, pues obviamente no lo estoy disfrutando como ellos. Digo, si a alguien de aquí le ha pasado esto, si no,
lea todas las letras chiquitas. Por ejemplo, ayer me enteré, hay unas cuestiones ahí relacionadas al seguro social que uno podría tener. Bueno, aquí nuestro hermano Javier sabe mucho de esto, pero por ejemplo, si trabajó en algún lugar y luego le dieron de alta y luego lo regresaron o sea, a otro trabajo y se reactivó, las horas que tenía antes se las suman y en fin, una cosa como esta, ¿no? Y si estoy mal conta, luego nos da una explicación así detallada de esto. Pero el punto está que beneficios como estos, y como que no lo sabía, pero sí estaba ahí. Bueno, eso nos pasa muchísimo precisamente por desconocer cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida, o qué es lo que Dios promete en su palabra para nuestra vida. En el siguiente fragmento de la Escritura vamos a conocer a un hombre que conocía muy bien cuáles eran las promesas de Dios, y no solamente las conocía, sino que disfrutaba de ellas y estaba en la espera del cumplimiento de la mejor promesa para su vida. Y quiero que vayas conmigo al versículo 25 de Lucas capítulo 2. Dice entonces: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Voy a dejarlo hasta aquí. Simeón, ¿ok? Realmente es bien interesante porque Simeón, hay muchos Simeones en las Escrituras, pero este Simeón, cuyo nombre significa que ha sido oído o que ha sido oído por Dios, no tiene mayor información que la que está aquí, en este fragmento de la Escritura. No tenemos más información de él. No hay un antes, no hay un después, solo aparece aquí y después de aquí desaparece otra vez en el relato bíblico. Pero aún así, creo que la información que el escritor bíblico nos da, creo que es muy importante para poder conectar con lo que estamos viviendo y con lo que estamos estudiando en esta mañana. Vamos a ver algunas características que tenía Simeón. Bueno, al menos dos muy específicas y puntuales que aparecen en el texto. Dice la palabra de Dios que Simeón era justo y devoto. Justo y devoto. Y es bien importante que podamos entender cómo las conexiones que Dios hace en su palabra y que nos conecta a nuestra vida el día de hoy. La palabra justo tiene una implicación teológica así increíble, o sea, abundante. De hecho, son de estas palabras que nos complican mucho a la hora de hacer un sermón, porque hay tanta información que uno dice: ¿hasta dónde digo? ¿Hasta dónde no digo? Si de por sí tardo 45, si digo esto va a tardar 47. Entonces, vamos a ver qué es lo más relevante. Bueno, en el Antiguo Testamento esta palabra se le atribuía a aquellos que vivían y actuaban conforme los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan? Estamos viendo el primer requerimiento, conocer sus promesas. Justo en el Antiguo Testamento se le atribuía a aquellos que vivían y actuaban según los mandamientos o la palabra de Dios. En el original, en el Nuevo Testamento, esta palabra justo tiene que ver con alguien bueno, íntegro, aprobado. Ok, si tú haces estas conexiones, bueno, íntegro, aprobado, junto con Antiguo Testamento, que era alguien que actuaba y vivía conforme a los mandamientos de Dios, podemos entender entonces que justo entonces era aquella persona que realmente conocía, sabía y vivía y obedecía lo que Dios dice en su palabra. No vivía por sus propios esfuerzos, sino vivía conforme a la fe en la palabra de Dios. Tal vez si pudiéramos ubicar a un ejemplo o una ilustración del hombre justo, no sé si, bueno, a lo mejor se vienen muchos nombres a tu mente, pero una descripción gráfica de este personaje lo encontraríamos en el Salmo 1. ¿Te acuerdas? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es lo que dice versículo 1 y 2 del Salmo 1. Pero en el versículo 6, Dios hace un cierre así de fotografía increíble para conectarnos con esta idea. Versículo 6 dice: porque el Señor cuida el camino de ¿quiénes? ¿De los qué? De los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. En este salmo estamos viendo la conexión de el Señor cuida el camino de los justos. ¿Quiénes son los justos o quién es justo? Aquel que se deleita
en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Justo la definición de justo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, esto es bien interesante porque la Biblia dice que cada vez que tú veas al estar leyendo tu Biblia que a alguien se le asigna esta característica de justo, era alguien a quien Dios se la asignaba. No era por obras personales, no era porque era hombre más bueno, no. Era alguien que sobresalía ahora sí que de la sociedad por vivir, creer y obedecer la palabra de Dios. Y esto era algo que solamente Dios ponía en las personas. Al mismo Jesús se le conocía como el justo. Ahora, otra característica de Simeón, devoto, que la versión 60 dice piadoso. Y es bien interesante porque piadoso, devoto, no tiene que ver con conocer la palabra de Dios, sino ser alguien que es temeroso de Dios, que busca honrar, glorificar y vivir conforme a quién es Dios y lo que Él dice para nuestra vida. Es bien interesante, porque justo entonces es aquella persona que ha sido justificado por Dios por medio de su palabra. Y para todos los que ya tienen aquí caminito en la familia de Antioquía, ya conectaron palabra con la única palabra encarnada que nos justifica delante de Dios, y ese es Jesús. Ahora, la conexión aquí interesante es que Simeón era un personaje, era un hombre justo y devoto delante de Dios que nos mostraba o comunicaba la importancia de no solamente conocer la palabra, sino ponerla en práctica. Y es lo que dice Santiago, ¿no? En el capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En pocas palabras, no me digas qué tanto conoces, sino muéstrame con tu vida qué tanto Dios ha hecho contigo. Y aquí te dejo la primera nota del sermón. Conocer la palabra de Dios no es garantía de vivir realmente conforme a ella. Esto suena interesante, ¿no? Conocer la palabra de Dios no es garantía de vivir realmente conforme a ella. Biblistas, díganme cuál es el personaje bíblico que conoce a la perfección la palabra de Dios, pero no vive conforme a ella. Allá en casa, ¿alguien dijo algo en casa? No tengo chicharito aquí para escuchar comentarios, pero ¿quién es? ¿Quién es? Aquí, a ver, ¿a quién piso? ¿Quién? No es Exani, no tengan miedo. ¿Quién es el que conoce a la perfección la palabra de Dios, pero lejos de obedecerla la distorsiona? Hay otra clave, y la usa para engañarnos. Satanás. Yo sé que los fariseos parecían diablos, no, pero Satanás. En el Edén, ya lo hemos estudiado mucho, ¿se acuerdan? ¿Con qué le entró a Eva? ¿Es cierto que Dios dijo? Satanás sabía lo que Dios había dicho. Satanás con Jesús en el desierto. Todas las mentiras que le tiró a Jesús, todas eran emanadas de la palabra de Dios, pero distorsionadas para tentarlo a Él. Así que conocer la palabra de Dios no es garantía de vivir conforme a ella. Obviamente, la segunda respuesta de 100 cristianos dijeron es exactamente también los fariseos, ¿no? Pero, como siempre, antes que veamos a Satanás, sus demonios y los fariseos, tenemos que preguntarnos, ¿conoces a alguien así? Antes que ellos, alguien que utiliza la Biblia a su conveniencia y que incluso a veces se dan por ir a diccionarios para buscar palabras originales y textos para sacarlos de su contexto. Por ejemplo, ¿cuál es tu texto favorito para justificar alguna falta que haces? A ver, ¿cuál? Por ejemplo, alguien conoce a alguien que dice, bueno, espérame. La Biblia dice que nadie es perfecto, Por cuanto todos pecaron, así que no, por favor. O sea, yo estoy en este proceso, así que no puedes juzgarme, Tampoco te metas conmigo porque la Biblia dice que nadie es perfecto. Oye, pero ya lo hablamos, pero no. No se vale que me digas nada porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Para aquellos que agarran de repente el texto de, oye, pero otra vez, a los arrepentidos quiere Dios. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos va a perdonar nuestros pecados. Así que aquí estoy viniendo a pedir perdón.
y la más popular de la sociedad hoy en día. Oye, pero yo pienso que esto, no, cuidado, no, ni se te ocurra decirlo, porque Dios ama a todos sin distinción. Bien dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, ojo, conocer la Biblia no necesariamente te lleva a vivir conforme a ella. Así que para poder disfrutar de las promesas de Dios, sí es verdad que es importante conocerlas, pero también vivirla. Es un problema que tenemos, un contraste entre saber, pero no vivir conforme a lo que sé. Simeón era alguien que sabía, alguien que conocía, pero vivía también conforme a la palabra de Dios. Ah, pastor, pero no se vale porque usted siempre agarra personajes bíblicos. Ay, pues ¿y cómo? ¿No? Estamos predicados de la Biblia, pues la Biblia tiene que salir a la luz. No, pero me refiero, pastores, que Simeón, por ejemplo, Simeón era alguien justo y devoto ¿porque qué? Si decimos que era fariseo, nos va peor. Si decimos que era escriba, pues ahí vamos. O sea, decir, pero si en algún momento tratamos de conectar que los personajes, hombres y mujeres que la Biblia marca como justos, como piadosos o piadosas, tenían como un cargo muy especial, otra vez Dios nos pone a Simeón para decir, no trates de justificarte. Simeón, lo que nos dice la Biblia es que era un hombre, un simple hombre, por llamarlo así, me refiero a no tener ningún tipo de cargo en el templo y nada por el estilo, que podía vivir y que reflejaba con su vida que Dios era su Señor y conocía y vivía conforme a su palabra. Ahora, hay otra cuestión complicada en relación a no conocer cuáles son las promesas y la palabra de Dios. Una cosa es saber y no hacer, y otra cosa es no saber por no leer, por no buscar y no anhelar más de la palabra. Chíspales, pastor, pero es que, ¿cómo le explico? Es difícil leer, se me complica leer. Bueno, amén, estoy contigo. Ok. Totalmente, o sea, yo creo, siempre me he dicho que en materia de un promedio de pastores, jamás me pondría así como que entre los 10 pastores más lectores de toda Latinoamérica, no, para nada. De hecho, es una circunstancia nacional. Escucha muy bien, no pretexto ni justificación, circunstancia nacional. Para todos los aquí, los consejeros bíblicos, sabemos que las circunstancias son importantes, y lo podemos decir así en coro, pero no, porque se escucharía muy... Bueno, de hecho no se escucharía allá en las cámaras, pero son importantes, pero no determinan, no podemos culparlas. Sin embargo, no dejan de ser una circunstancia. A nivel nacional, la lectura del mexicano promedio es 3.4 libros al año. O sea, 3 libros y medio al año. La UNESCO hizo un tabulador de 108 países que leen poco. México está en el lugar 107 de 108. Solo entre Tailandia y China, estos lugares una persona en estos lugares lee de 9 a 11 horas a la semana. Así que es una circunstancia nacional. Pastor, se me dificulta leer. Ok. Pero ¿qué tal si decimos, ok, ¿no te gusta leer? A ver, pero ¿qué tanto inviertes tiempo leyendo cosas, por ejemplo, referente a política, deportes, tecnología, videojuegos, cine, tips de belleza, tips para bajar de peso? Bueno, aquí sí literalmente algunos solo las leen, tampoco las ponen en práctica, pero ventas, es decir, ¿dónde inviertes tu tiempo? Este mismo portal que sacó esta estadística dice que en México el 38.7% de los mexicanos leen cosas por entretenimiento. Luego entonces, sí leemos, pero en cosas que nosotros consideramos importantes. Y si tú dices conocer a Dios y la Biblia no está en este momento o en esta gráfica de porcentajes, entonces creo que hay un problema. Y te dejo segunda frase, sermón. Aquello que cautive tu interés
cautivará también tu tiempo, tus esfuerzos, tus recursos y tus deseos. Bueno, pastor, pero es que no entiende. Yo soy medio millennial 2.0 y lo que le sigue. Yo soy alguien más visual, soy alguien más auditivo. Bueno, bienvenido al club. O sea, yo creo que muchos le damos más aprendemos más cuando escuchamos que cuando leemos, o cuando vemos que cuando leemos. Pero ahí te va. ¿Sabes cuántos audiolibros hay? ¿Sabes cuántos recursos virtuales, audiovisuales hay hoy? No, pastor, pero de seguro están muy caros, pastor, están muy caros. Perdón, porque aquí dices exponemos el corazón. Ok, ¿cuánto invertimos de repente en cosas como Netflix, Amazon Prime, lo nuevo y salido del paquete Disney Plus, de perdido Blim o Claro Video, o ya Sky, o todos esos que metí 20,000 goles, pero repito, no me están patrocinando nada, ¿no? Es decir, creo que nos topamos en un problema que tenemos que reconocer que no conocemos mucho las promesas y lo que Dios en su palabra, no por un asunto de falta de lectura, no por un asunto de cuestiones económicas, sino es un asunto más profundo. Para una persona muy amada le digo lo siguiente: haz esta fórmula. Número de capítulos vistos de la serie, telenovela o lo que tú quieras, versus número de capítulos de la Biblia leídos, o número de minutos invertidos viendo algo y número de minutos invertidos en la lectura de la palabra. Porque recuerden que aquí enfatizamos mucho más tiempo de calidad que de cantidad. Okay. Haz esta matemática y esto te va a dar igual a la cantidad de aporreones en los que estás hoy. Tu vida cambiada al día de hoy. La ignorancia de seguir viviendo en el religiosismo o en las problemáticas en las que sigues. Es que no sé por qué sigo tomando tantas malas decisiones. ¿Por qué quiero esto? Haz esa fórmula. Tiempo invertido en otras cosas que no sea palabra, capítulos vistos versus capítulos leídos. Así que dejo una siguiente frase que nos dice esto: no es la disfunción de nuestra lectura lo que nos aparta de la palabra de Dios, sino la intención de nuestro corazón de querer vivir más conforme a nosotros y no conforme a lo que Él quiere para nosotros. Así que no le eches la culpa. Diría el gran profeta por ahí, bueno, filósofo, no profeta: no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes al internet, no culpes a la que no te ama. Según de Timoteo 3, 16 y 17, un texto que te lo sabes en 400,000 versiones, te la pongo aquí, nueva traducción viviente. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y todavía dices, pero no entiendo por qué sigo así. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Qué interesante en un mundo como hoy. Lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, así o más claro, ¿no? Es que no entiendo. Ok, la Biblia te dice lo que es verdad, no lo que tú piensas que es verdad, no lo que dicen que es verdad, no lo que mencionan o creen que es verdad, sino lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y no queda ahí. Al hacernos ver lo que está mal, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿no? Se ha topado de repente cuando están regañando a alguien y dicen, ya no lo vuelvas a hacer, y de repente se queda parado así como que, ¿y qué haces? Pues ya no lo estoy volviendo a hacer. Sí, pero haz lo que tienes que hacer. Es que eso no me dijiste. A veces nuestra relación con Dios en su palabra es así, como que estamos muy enfocados en lo que no tenemos que hacer. No tengo que hacer, pero no me enfoco en lo que sí tengo que hacer. Estamos más enfocados en los no, pero no en los sí. Versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, a todos los que dicen que conocen su nombre, para que hagan toda buena obra. No tenemos escapatoria. Simeón era un hombre que conocía la palabra de Dios. Simeón era un hombre que vivía conforme a la palabra de Dios y disfrutaba de esa palabra. Si tú y yo no estamos disfrutando hoy de todo lo que Dios dice en su palabra, muy probablemente es porque no la conoces.
y no estás nutriéndote de ella. El versículo 29 al 32 nos muestra cómo Simeón conocía esta palabra y esto lo llevó a despertar este canto, ¿no? Versículo 29, ¿cómo empieza? Según, ¿qué cosa? Tu palabra. No, el escuché por ahí, Señor, o me dijeron aquí, pues ya viste que de repente en el templo se arma ¿cómo se llama? El diálogo, ¿no? Y se arma ahí la platicada, ¿no? Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Tú, Señor, me dijiste que yo no iba a morir hasta que pudiera ver a la promesa frente a mí, al hijo de la promesa frente a mí. Tú me dijiste. Para vivir conforme a las promesas de Dios es necesario conocerlas primero. ¿Saben cuántas veces en consejería nos hemos topado con esta frase? A ver, ¿dónde dice eso la Biblia? Con alguien que lleva 25 años en la iglesia. Pero así es, así nos pasa. O sea, así nos pasa. De hecho, ahorita estoy tratando de romper el porcentaje de no lectura con mucha lectura. Y de repente en uno de los libros, un pastor cita un salmo. Y dije, seguro lo está parafraseando para que encaje, ¿no? Pues ahí va su humilde pastor a buscar el salmo y más si lo dice. Y yo de la cara de la vergüenza porque es un salmo, ¿no? O sea, los salmos como que ya lo habremos leído, ¿qué quieren? Unas 3, 4 veces en toda tu vida al menos. Así que para conocer las promesas, para vivir conforme a ellas hay que conocerlo, ¿ok? Segundo requerimiento, necesitamos conocer a quien hace las promesas. Que no solamente cuáles son, sino quién las hizo. Muchos por ahí dicen que, los grandes lectores o los cinéfilos dicen que es muy importante conocer el autor para entender mejor su obra, ¿no? Y ahí tienen de repente a los que, yo sé que hay personas con un corazón artístico, ¿no? Y no como yo que me pueden presentar 3 cuadros y todos voy a decir que los hizo Marián, ¿no? Y no conocer a los autores, ¿no? Y por cierto, si alguien quiere un cuadro bonito, pregúntale a Marián, comercial, ok. Pero muchos ven, podemos ver claramente cómo aquí el autor, la sombra, su lienzo, y tú estás diciendo, O en el cine, ¿no? Tal vez en el cine estamos un poquito más adiestrados, ¿no? Y me encanta porque todos, es que me encanta el estilo ya se me olvidó el nombre, Quentin Tarantino, ¿no? Porque es como que muy crudo, o sea, solo viste una película. Solo he visto una y ahí estás diciendo que no sé qué, que por acá. Pero hay quienes realmente también sí dicen eso, ¿no? De autores de libros. Y cuando el autor de libros se sale de su estilo, entonces dice, ya perdió su toque. Hay un balance muy importante entre realmente decir, conozco la palabra de Dios y decir, conozco al Dios de su palabra. Te repito, la frasecita es muy importante tener el balance correcto de decir, conozco la palabra de Dios y decir, conozco al Dios de la palabra. El Salmo 119, 97, dice el salmista, cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Es interesante, sobre todo cuando escuchamos tu ley. ¿Por qué? Porque el salmista habla, cuando el salmista está hablando de tu ley, ya conectaba entonces con Jesús, había conocido a Jesús. La escritura en todo el Nuevo Testamento, cada vez que tú escuchas ley, ¿sabes qué significa? Ley. La ley de Dios para su pueblo, lo que Dios le había designado a su pueblo para vivir, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y el salmista diciendo, amo eso. Amo eso. Todo el día medito en ella. No quiero despegarme de ella. En los buenos tiempos románticos del noviazgo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes pasarte hablando? Y ahorita ya whatsappeando con él o con la oración contestada, ¿no?
Es que me encanta platicar con él. ¿De qué llevas 3 horas platicando? ¿Qué tanto estás hablando? Digo, yo creo que eso los matrimonios lo teníamos que rescatar un poco, ¿no? Porque al contrario, oye, ya no me hablas. No vi el celular, no, a un lado, ¿no? Amor, por cierto, Dios te bendiga. Saludos. O sea, pero cuando la única manera que tú puedes entender a alguien que disfruta estar hablando, que disfruta estar, o así que escuchando, leyendo sus palabras, es porque lo amas, ¿no? El salmista diciendo, cuanto amo tu ley, yo disfruto estar en ellos día y noche. Obviamente, cuando conocemos al Dios de la palabra es cuando realmente queremos conocer más de su palabra. Y te dejo la siguiente frase del sermón. Solo cuando Dios cambia nuestro corazón nos da el deseo de conocerle realmente a través de su palabra. Okay. Yo sé que la propia palabra nos dice, instruye al niño en su camino. Hay un momento en nuestras vidas que como padres, tanto padres ahora sí que biológicos y espirituales, tenemos la responsabilidad de guiarlo, de instruirlo, de llevarlo. Pero creo que hay una conexión inmediata y un reflejo inmediato cuando, si tú ya estás bastante crecidito y dices conocer a Dios, pero su palabra ni fu ni fa contigo, o sea, es lo que menos deseas, es donde menos inviertes el tiempo, no anhelas estar escuchándola, no anhelas estar leyendo, no anhelas estar todo el día con ella. Creo que hay una conexión ahí con tu corazón. Porque puedes conocer la palabra, pero no al Dios de la palabra. Es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos conocían a la perfección la ley e incluso la distorsionaban porque no conocían al Señor de la ley. En los diferentes enfrentamientos que Jesús tuvo con ellos, que estaban trabajando sus discípulos en sábado, cuando trataron de decirles, oye, pero ¿por qué? Y Jesús, me encanta, dijo, espérame, es que ellos pueden hacer lo que quieran, porque yo soy el sábado. Yo soy el Señor del sábado. No tienen una idea de quién están hablando ustedes. Simeón nos muestra que no solamente conocía la palabra, sino conocía al Señor de la palabra. Vámonos al versículo 25b y 26. Aguardaba con esperanza la redención de Israel. Dice, seguimos, el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Es interesante que el autor haga esta frase. Primero ya nos dijo que es justo. Ya estudiamos y vimos que justo solamente es un nombramiento que Dios puede dar por gracia por alguien que vive conforme a la palabra. Y es bien interesante que remarquen esto, que había algo especial en Simeón. Mucho antes de Pentecostés se menciona que el Espíritu Santo estaba con Simeón. Y en el Antiguo Testamento vas a ver obrar muchas veces al Espíritu de Dios en las diferentes personas para hacer obras especiales, como por ejemplo Sansón. Para todos aquellos que enseñan a sus hijos de que, hijo, ¿quieres ser como Sansón? No, porque luego se mete con personas que no debe. Pero conectamos con Sansón, con este hombre muy fuerte. Pero si tú lees la historia de Sansón en Jueces, vas a ver que cada vez que Sansón hizo algo, decía claramente la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y entonces hizo. No es que era Sansón, era así como el Hércules bíblico, ¿no? Todo lo que hizo Sansón tenía que ver con Dios obrando en su vida. Dijimos entonces que justo a su momento era el que conoce la palabra. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el cumplimiento de la palabra, es decir, a Jesús. Luego entonces todo aquel que ponía su fe en la palabra era salvado de la misma manera que cualquiera que pone su fe en la palabra al día de hoy. ¿Cómo alguien es salvado al día de hoy? Porque es bueno, porque viene a Antioquía, porque hace cosas. Es salvado porque el Espíritu Santo lo convence de su pecado y lo trae a él. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. Pablo, hablando de esto a los fariseos que estaban tratando de apuntalar a Abraham como el padre de la fe, dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como ¿qué? Como justicia. Santiago 2:23 repite lo mismo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y me gusta porque Santiago recuerda esta parte muy importante de Abraham. No solamente se le contó como justicia, sino que a Abraham se le conoció como amigo de Dios. Amigo de Dios. Alguien que conoce al Dios de la palabra quiere vivir conforme a la palabra.
Por eso de repente estamos con alguien en casa, los padres con los hijos. Dale, hijo, vamos a la iglesia. Bueno, ahorita no porque es pandemia, ¿no? Pero dale, vamos. Y los jóvenes, y esto, espérame. ¿No te has puesto a pensar que tu hijo, tu esposo, tu esposa no quiere nada con la palabra porque no conoce al Dios de la palabra? Así que es importante conocer primero al Dios de la palabra, y esto solamente se puede hacer a través de Jesucristo. Simeón conocía a aquel a quien Dios le había prometido: no morirás antes de verlo. Es decir, toda tu vida, Simeón, en donde has puesto tu confianza, en el ungido en quien has puesto tu confianza, tu fe en el prometido para Israel, este es el que está frente a ti. Ahora lo has visto. Es increíble la relación que podemos tener con alguien que cumple sus promesas. Por ejemplo, si viniera en esta mañana, ¿no?, con todo su tapabocas y cualquier cosa, no voy a decir no, porque luego, no, el pastor está fomentando. Cualquier personaje político, cualquiera, el que a ustedes les guste más, y se parara aquí enfrente y les dijera: les prometo que para el siguiente viernes tienen sillas super acolchonadas. ¿Cuántos de ustedes dijeran amén, gloria a Dios, aleluya? Punto número 1, se pone a pensar como: para el viernes, dos cosas: o está mintiendo o son sillas chafas. Y punto número 2, ya desde que digas un político te lo está diciendo, así como que pero ¿qué tal la reacción para los que han dado clases a niños o Dios ya les dio la bendición de tener hijos? Cuando tú le dices a tu hijo: ahorita voy a ir al súper y te voy a traer, ¿qué quieren? Lo más sencillo, un chicle. ¿Cómo se queda el niño ante la promesa del papá que le dijo: te voy a traer un chicle? Esperando, pero confiado de que su papá se lo va a cumplir. Por eso, ¿saben qué tan terrible es cuando no se le cumplen promesas a los niños? Porque su confianza está en ti. O sea, está como que sí lo va a hacer, mi papá me va a traer un chicle. Un chicle. La relación padre-hijo con Dios y sus hijos es de la misma manera. Nuestra conexión con creer y confiar que Dios cumplirá sus palabras tienen que ver con conocer a Dios como Padre. Si tú no conoces a Dios como Padre, eso puede explicar por qué hoy ni confías en su palabra, ni crees en su palabra, ni buscas su palabra, porque para ti a lo mejor Dios es algo por ahí superficial, etiquetas denominacionales, algo por ahí, pero no es tu Padre celestial. Y por eso una de las bendiciones tan grandes, increíbles, únicas, maravillosas que Jesús nos da, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la facultad de ser llamados hijos. Por lo entonces, si soy hijo, entonces puedo llamar a mi Dios papá. Siguiente frase del sermón: no podemos conocer al Dios que cumple sus promesas sin antes conocer a su Hijo prometido. Simeón frente al niño: Señor, haz lo que quieras conmigo, ya lo vi. Siempre me habías permitido escucharte, saber que eres tú, pero hoy estoy viendo lo que tú me habías prometido ver, y que lo cumpliste como has cumplido cada una de tus palabras. Juan 17, versículo 3, Jesús diciendo esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Simeón pudo conocer cara a cara al Hijo de la promesa, pero dice la Escritura que esto fue obra únicamente del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hoy igual es lo mismo, ¿no?
Solamente el Espíritu Santo puede permitirnos conocer a Jesús mediante la predicación de la palabra. Juan 15, 26, Jesús hablando dijo: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, vean las conexiones increíbles, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Para disfrutar de las promesas hay que conocer al Dios de las promesas. Para conocer al Dios de las promesas solo es posible mediante su Hijo. Para conocer a su Hijo solo es posible mediante la obra preciosa, transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Este mismo Espíritu Santo fue el que obró en la vida de Zacarías, que hemos hablado un poquito de él, en la vida de María, en la vida del propio Juan el Bautista, desde el vientre. Si tú quieres recordar todo Lucas dice una y otra vez, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que confirmaba a estas personas a quien Dios les iba a revelar quién era el Hijo, lo que la palabra de Dios había dicho hace mucho tiempo a través de Jesús. Esto, ¿sabes qué te lleva aquí hoy a pensar cómo estás, cómo sigues hoy tratando de alcanzar o conocer a Dios? Mediante actividades, mediante prácticas religiosas, mediante buenas acciones. No puedes conocer a Dios a menos que vengas a sus pies, suplicando al Espíritu Santo que haga esa obra en tu vida de reconocerte a ti como pecador y de reconocer que necesitas un Salvador. De saber que hoy puedes conocer a este mismo Jesús, a quien Simeón lo vio cara a cara, pero hoy verlo a Él de manera espiritual mediante el Espíritu Santo, es lo mismo. Así que deja de luchar y deja de tratar de estar peleando con tus propias fuerzas y tratar de vivir tu vida conforme tú crees y piensas, y ven a los pies de aquel que puede transformar tu vida, presentarte al Padre y disfrutar de su voz hablando a tu corazón. Siguiente frase del sermón. La vida en Cristo es imposible vivirla sin aquel a quien Dios envió para reflejar a Cristo. Y esto es el Espíritu Santo. Segunda Corintios 1:20 dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en tus obras, son sí en tu historial religioso, son sí en tu denominación religiosa, son sí en tu... ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que atribuimos ahí para decir todas las promesas que ha hecho Dios son sí en qué? La Biblia es clara, son sí en qué? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Yo sé que la iglesia presbiteriana nos dificulta un poco, pero a mejor si lo leemos nos sale. Dice, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una conexión más profunda espiritual que superficial cognitiva de información. Hay una conexión más importante que es de relación. Yo quiero conocer más íntimamente a mi papá. Y se lo pregunto a él mediante su palabra. Tercera y último requerimiento, ya la parte finalcita de esto. Necesitamos conocer las implicaciones de sus promesas. Me encanta porque aquí es así como que, amén, gloria al Señor, su palabra, mi vida. Ok, hay ciertas implicaciones. Tal vez a algunos nos gustaría que nos hablen claro, ¿no? Cuando vamos a pedir un préstamo. Yo sé que somos cristianos, no pedimos préstamos, aquí solo es una ilustración. Dios nos perdone por eso. Pero a veces nos encantaría que nos digan claramente, a ver, dime cuáles son las implicaciones, dime lo que conlleva, dime lo que significa realmente, dime a qué me estoy comprometiendo. De hecho, dicho sea de paso, muchos por desconocer esto del matrimonio, se meten luego en grandes problemas, porque piensan que el matrimonio es igual a películas románticas de Hollywood o telenovelas venezolanas. Y cuando no saben qué implica, entonces vienen realmente los problemas. La palabra ha sido clara para mostrarnos que Simeón es alguien que conocía las promesas, quien conocía a quien hizo las promesas, pero que también sabía lo que implicaba esa promesa encarnada frente a él.
Lo que esperaba Simeón, versículo 25 en la parte A. Aguardaba con esperanza la redención de Israel. Lo que esperaba Simeón era la salvación, el rescate, la consolación, la redención y todas las palabras que todas las versiones dicen en relación a Israel. En pocas palabras Simeón esperaba que Israel fuera rescatado de todo lo que estaba viviendo. Un comentarista dice, en ese momento de la historia, Israel estaba viviendo en condiciones muy difíciles, malísimas. Sobre todo al mismo tiempo que Jesús nació en Belén. Tenían esta circunstancia de haber perdido la independencia política. Estaban bajo el gobierno del cruel rey Herodes. La degeneración de la religión había pasado totalmente ya a otro aspecto. El legalismo de los escribas y fariseos se hacía presente en la comunidad judía. La mundanalidad de los saduceos estaba presente y el silencio de los 400 años de la voz profética estaba con ellos. Es decir, estaban muy mal. Estaban muy mal. Imagínate el peor escenario de tu país. Imagínate. Bueno, ahí en ese entonces, esto es cuando Simeón estaba diciendo, Señor, he estado esperando esto por todo el tiempo y sé que en Jesús viene el rescate para mi nación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, para Simeón no solamente era una promesa así filosófica, bonita, religiosa que conectaba todo lo que había pasado en su historia, no, sino para Simeón era una promesa real, que lo que estaba viendo ahí era el Hijo que venía a rescatar a su pueblo. Si es verdad, como ya sabemos, no lo vino a rescatar ni de la opresión de Herodes, ni lo vino a rescatar de toda la situación sociopolítica que estaba viviendo, pero él realmente tenía esa esperanza, tenía esa confianza de que si alguien podía rescatarlo en alguna circunstancia de su vida real, era Jesús. Era Jesús. Por eso hoy seguimos predicando, o debemos seguir predicando del mismo Jesús, predicar la misma palabra, el mismo evangelio, porque estamos convencidos que si alguien hoy puede venir en rescate de tu familia, puede venir en rescate de tu esposo, puede venir en rescate de tu esposa, de tus hijos, de la situación en que estás pasando, si alguien puede hoy transformar vidas, sigue siendo el mismo nombre: Jesucristo el Salvador. Si tú no estás predicando a este Jesús, si tú no estás hablando a este Jesús, entonces a lo mejor ya metiste a Jesús en una muy bonita y teológica burbuja, pero no conoces al Jesús de las Escrituras. Jesús no promete darnos todo lo que queremos, pero sí promete darnos todo lo que necesitamos. Hoy, en el momento más complicado de tu vida, en el momento más oscuro, en el momento más difícil por la circunstancia que tú puedas estar pasando, no puedes olvidar que lo que vio Simeón en Jesús sigue siendo la misma promesa para ti. El Salvador de tu vida está aquí. El Salvador de tu vida está aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, no filosófica, no superficial, sino es viva, conocer a alguien vivo que está con y en nosotros, guardándonos, cuidándonos, dirigiéndonos, consolándonos, fortaleciéndonos cada día. La siguiente frase del sermón ahora sí que engloba esto: la esperanza para la salvación de un pueblo sigue siendo la misma esperanza para la salvación de nuestros corazones, y su nombre es Cristo Jesús. Para Simeón, Jesús era una esperanza viva, presente, y una esperanza viva, futura. Eso era una implicación de esto. Ahora, el capítulo, este canto o este fragmento de Simeón cierra no tan bonito. Hasta cuando estaban leyendo algunos, hasta la parte final hicieron así como que, ay. Lo que Simeón sabría también lo que venía con Cristo. Versículos 34 y 35, cerramos aquí. Simeón les dio la bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado
a traer alegría a los hogares, sorpresas y diversión. A causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Esta promesa tan hermosa que Simeón había esperado, que lo llevó a cantar, que lo llevó a adorar a Dios, también vino con el cumplimiento de Jesús va a venir a salvar lo que se había perdido, pero también va a generar conflictos por los perdidos que no quieren salvarse. Jesús ha prometido cambiarnos, transformarnos, darnos una vida eterna, darnos una nueva vida, pero también ha prometido que por causa de su nombre muchos se irían en contra suya y por ende en contra de todos aquellos que quieran vivir para Él. Es algo muy importante también en esta promesa, sobre todo por los tiempos en que estamos viviendo hoy. Los que vivimos y escuchamos y tenemos hoy una relación con Jesús, tenemos que también saber esto. No solo estaba avisando lo que iba a pasar con los judíos en ese momento, la división que iba a haber entre el propio pueblo étnico, no solamente estaba avisando lo que iba a venir después con el imperio romano persiguiendo a los cristianos, sino también Simeón, por el Espíritu Santo, estaba diciendo, este niño, este nombre, este hombre, esta persona, así como traerá muchas bendiciones, es importante que sepas que por su nombre también habrá mucha división. Todo lo que podamos escuchar hoy en relación a algo que va en contra de Jesús, Simeón lo está diciendo aquí. Naciones enteras en conflictos por su nombre, Simeón lo está diciendo aquí. Leyes que modifican o leyes modificadas con el afán de contradecir la palabra de Jesús, Simeón lo está diciendo ahí. Marchas y banderas que comunican abiertamente una postura contraria a lo que Jesús está diciendo, Simeón lo está diciendo aquí. Pero ojo, esto no elimina la promesa y esto no elimina la bendición que está recibiendo en este momento. Jesús mismo dijo, Lucas 12:53, se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Ya vieron? Ahí está el motivo. Simeón lo dijo también ahí. Por ahí escuché un amén. Hay consejería, patrocina, amén. Dejo la última frase del sermón. Saber lo que Jesús dice y pide no me exenta de problemas y dificultades, pero sí me recuerda su promesa, sí me recuerda que su presencia siempre estará conmigo, aún en medio de ellas. Para todos aquellos que declaran victoria y todas esas cosas, con todo respeto, les digo, ok, está bien, pero el conocer a Jesús no siempre es todo bien. Si no, pregúntense en los hogares en donde Jesús no está presente y solo el hijo conoce a Cristo. Pregúntense en los hogares en donde solo la esposa conoce a Cristo. Pregúntense en los hogares en donde por Cristo han habido divisiones familiares completas. Pero Jesús mismo dijo estas palabras. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Un canto de esperanza que nos recuerda sus promesas. Promesas que nos conectan a nuestra relación con Dios y promesas que nos recuerdan a quién es este Dios y lo que ha hecho con nosotros a través de Jesús. Estamos en un mundo, en una sociedad donde necesitamos escuchar esas promesas. Si en alguien podemos poner nuestra confianza hoy, sigue siendo el mismo en el que Simeón puso su confianza hace muchos años, y su nombre es Jesús. Si en alguien podemos disponer nuestro corazón hoy, sigue siendo el mismo en el cual Simeón puso su corazón hace muchos años, y su nombre es Jesús. La esperanza para tu vida y para mi vida el día de hoy sigue siendo Cristo Jesús.
Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo orando y voy a pedir a los chicos que pasen aquí al frente para cantar juntos. Que realmente podemos entonar este canto de esperanza recordando sus promesas, pero primero tenemos que conocer sus promesas, conocer al Dios que ha hecho estas promesas en Cristo Jesús y también saber lo que implica el vivir para el Dios quien hizo las promesas. Padre, no es fácil, Señor, más de uno aquí físicamente presente, más de muchos ahí virtualmente presentes, saben, Señor, que necesitamos escuchar tu voz en medio de todo lo que estamos viviendo. Necesitamos estar como un niño confiado en alguien que nos prometa algo que sí se cumpla. En alguien que podemos estar esperanzados, confiados, abrazados de saber que cada una de las cosas que tú has dicho se cumplirán, Señor. Y ese alguien eres tú a través de Jesús. Necesitamos fijar nuestra mirada en aquel que nos fortalece y que nos abraza y que nos consuela al decir que siempre está con nosotros, aun cuando la situación parezca muy oscura o muy delicada. Necesitamos recordar que a quien Simeón vio hace muchísimos años es el mismo quien nosotros podemos ver hoy mediante el poder de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Señor. Levanta nuestro corazón para cantar y entonar que solo en ti, Jesús, nuestra vida puede estar confiada, en ti y en tus promesas. En tu santo nombre oramos, Salvador. Amén y amén.